Muy bien. Volviendo sobre el pensamiento de Stanislao Zuleta, esta vez quisiera tocar un tema que es el de el concepto positivo de la democracia, que es uno de los tres aspectos más interesantes del pensamiento político, de la filosofía política de Stanislao Zuleta. Eh, por supuesto, su argumentación en torno a esto tiene varios momentos que repasaremos aquí. El primero de ellos tiene que ver con un concepto de origen kantiano, que es la paradoja antropológica, digámoslo así, de el ser sociable e insociable, o como diría Kant, de la insociable sociabilidad que nos caracteriza como seres humanos. La segunda parte tiene que ver con la crítica que Stanislao Zuleta dirige al marxismo en relación fundamentalmente con los derechos humanos. Porque para Stanislao Zuleta la comprensión marxista de los derechos humanos es una comprensión, digámoslo así, estigmatizada que Zuleta no comparte, no compartió. En el tercer momento ya entraremos directamente a cuáles son los elementos para una teoría de la democracia o para un concepto positivo de la democracia, como lo define Zuleta. Y con eso finalizaríamos este trayecto. Bien, lo primero que habría que decir es que Stanislao Zuleta consideraba que la filosofía política contenida en la obra de Immanuel Kant, que a pesar de no haber sido suficientemente desarrollada, pues era uno de los contenidos más valiosos de su obra intelectual. Sobre todo porque en dicha filosofía existía la virtud, ¿no?, de haberse pues basado en un hecho bastante corroborado por las ciencias humanas y las ciencias sociales, que eran precisamente las tendencias contrapuestas, ¿no?, de la naturaleza humana y que daba, por supuesto, un contenido paradójico a esa formulación de la insociable sociabilidad. Entonces, la filosofía política kantiana parte del hecho de que los seres humanos pues tienen a un mismo tiempo una inevitable inclinación a vivir en sociedad, a vivir conjuntamente, pero también una profunda repulsión hacia ello, es decir, una tendencia hacia la individualización, por lo cual la autoafirmación de los individuos pues introducía en esta condición colectiva del ser humano esa insociable sociabilidad como una especie de, lo diré entre comillas, un antagonismo inalienable, porque no lo sé si es del todo un antagonismo. Y por supuesto en la obra de Kant no aparece ese concepto y en Zuleta tampoco. Lo interesante de esto es lo que Zuleta omite, ¿verdad? Como lo omiten también todos los liberales. Y hay que decir que Zuleta se vio en cierto sentido seducido por algunas ideas liberales. Y es la omisión de que esta insociable sociabilidad, esa tendencia contrapuesta entre lo colectivo y lo individual, es una característica moderna. Es decir, es una característica de la sociedad moderna, de las sociedades modernas. Puede que en otras formas históricas de la asociación humana, pues existiera esta insociable sociabilidad, o que si llegase a ser inherente a la condición humana, tuviese en la historia unas gradaciones. Pero en la sociedad moderna, podríamos decir, en las sociedades modernas, podríamos decir que esta insociable sociabilidad tiende a intensificarse. Y esa intensificación es, en principio, la causa primera de todos los conflictos que vivimos actualmente o que estamos viviendo desde hace casi 500 años. Bien, el punto es que en dicha obra, digamos, está planteada la aspiración a una sociedad nueva en la que la conflictividad humana fuese finalmente superada. Y esto también es interesante porque para Zuleta, esta insociable sociabilidad que sería inherente a la condición humana y por lo tanto adquiere un rango antropológico y ontológico, digamos en términos un poco rimbombantes, ontoantropológico. Esta insociable sociabilidad
en la medida en que sería inalienable la aspiración racional o razonable eh, de una sociedad moderna no sería en absoluto suprimir esa condición paradójica del ser humano. El fin de la democracia, de la organización general de la sociedad, no sería la anulación completa de la conflictividad humana, sino el reconocimiento de esa conflictividad y la construcción de unas mediaciones, de unas instituciones que permitieran regularla, a fin de que incluso la conflictividad, como lo veíamos ya en el texto sobre el elogio de la dificultad, fuese algo así como el motor de elevación de la condición humana. Es decir, que el ser humano en la medida en que va trabando esa dificultad de vivir en común, de vivir colectivamente, de ir resolviendo, ¿no? Esa conflictividad inherente al ser humano, su paradójica, insociable sociabilidad, pues va elevando, va adquiriendo más conocimiento y va elevando, por supuesto, las características de su espíritu. Bien, hay por lo menos dos elementos que se derivan de esta asunción zuletiana de la paradoja kantiana sobre la insociable sociabilidad y que concierne a la filosofía política. El primero de ellos es la teoría de los derechos humanos. La filosofía política kantiana mantuvo una relación profundamente ambivalente con el poder, pues lo consideraba al mismo tiempo como algo necesario, pero también como algo indigno de confianza. Es decir, y esto es muy propio, creo yo, de la filosofía del derecho, que podríamos considerarlo como un capítulo de la filosofía política, aunque los juristas pues jamás aceptarían semejante cosa. Pero en la filosofía del derecho, o más bien, el fundamento filosófico de la juridicidad es un fundamento que tiene plena conciencia o es que está configurado a partir de una plena conciencia de que el poder o las relaciones de poder en una sociedad son necesarias para poder instaurar un orden, pero que evidentemente se requiere de unas reglas que regulen la construcción del poder o el ejercicio del poder, a fin de que las autoridades encargadas de instaurar un orden no cometan excesos en la construcción de ese orden o en la salvaguardia de ese orden. En ese sentido, digamos, el concepto del poder podemos considerarlo como ambivalente, solo en ese sentido. Ahora, de la misma manera en que se concibe el poder, pues el Estado era para Kant, ¿no? Al mismo tiempo algo que podríamos considerar inevitable en la medida en que pues en las sociedades modernas se ha llegado a un grado tal de institucionalización, a un grado tal de organización de lo público, de lo común, como se quiera llamar, que requiere de unas instituciones, ¿cierto? O de un entramado institucional general capaz de producir el orden, de mantenerlo y de protegerlo. Entonces, en ese sentido, el Estado se vuelve inevitable, pero también se vuelve peligroso, ¿cierto? Pues al no estar bajo la tutoría de una entidad superior, porque más allá del Estado está la sociedad de naciones, pero la sociedad de naciones, como todos sabemos, tampoco tiene una jerarquía bien configurada, ¿sí? Y Kant lo sabía y por eso la aspiración de la razón práctica en ese sentido será lo que él llamó la paz perpetua o que plantea como postulado de la sociedad de naciones. Bien, en todo caso, si el Estado es algo inevitable, es también algo peligroso porque ese entramado institucional que se encarga de instaurar el orden, de conservarlo y de protegerlo, que también está presidido por seres humanos afectados por esta condición antropológica o u otroantropológica de la insociable sociabilidad, pues estaría expuesto, ¿no? A la arbitrariedad. Y esta arbitrariedad, por supuesto, sería una lesión, un violentamiento, una violación de las libertades individuales y de los derechos fundamentales de la persona.
Allí es donde viene todo el tema de los derechos humanos como un elemento fundamental para una teoría o un concepto positivo de la democracia, una teoría positiva de la democracia. Ahora, eh, como el Estado no está bajo la tutoría de una entidad superior, pues solo puede ser controlado por los propios gobernados. ¿Cierto? Aquí hay una paradoja interesante en la formulación primera de la democracia, cuando esta misma pues está cimentada sobre una paradoja antropológica. Entonces la paradoja política es una deriva, quizá digámoslo así, de la paradoja antropológica. Eh, y esto pues no deja de ser interesante en la medida en que la cuestión del autogobierno no solamente es una aspiración ideal, sino que pareciera ser una consecuencia lógica en el desarrollo de las sociedades modernas. Pues la autorregulación del Estado, si no existe una entidad trascendente a la construcción, digamos, a la institución estatal, que es en últimas también una organización de personas, ¿cierto? Es quizá este entramado que organiza la sociedad, pero que solo analíticamente se separa de la sociedad. Es parte intrínseca, constitutiva, de facto, en la sociedad. Entonces, el Estado, en cuanto a la regulación del ejercicio del poder estatal, no puede recurrir a una entidad trascendente, ¿sí? A Dios, a una ley moral superior, lo que sea. El Estado debe autorregularse, pero el Estado son los gobernados. En la medida en que el Estado existe para proteger las libertades de los gobernados. Entonces, pues la importancia que según Zuleta tenía el desarrollo de una conciencia sobre la necesidad de los derechos humanos en el corazón mismo de la sociedad civil, pues se deriva de este análisis, ¿no? Acerca de la necesidad y el peligro que entraña el poder, el ejercicio del poder y el Estado como la institucionalización del poder. El segundo elemento que es preciso rescatar para poder ir comprendiendo las consecuencias teóricas de esta insociable sociabilidad que Zuleta toma de Kant es el problema de la libertad del pensamiento, ¿cierto? Creo que en ese sentido Zuleta es otro ilustrado. Reflexionando sobre el significado de la ilustración, el filósofo alemán Immanuel Kant eh, pues consideraba que las dificultades más grandes para conquistar la libertad de pensamiento se debían a la confluencia, en muchos sentidos, desastrosa de dos causas. Por un lado, está la incapacidad de los individuos para pensar por sí mismos, ¿cierto? En muchas ocasiones. Y por lo tanto, la tendencia de estos individuos a dejarse guiar por las autoridades y las tradiciones, ¿cierto? Es decir, por lo que dice la gente, por lo que acostumbra a hacer la gente. Esta es eh, obviamente una referencia a la respuesta a la pregunta que es la ilustración, que es un texto fundamental, ¿no? La obra de Kant, a pesar de que es un opúsculo muy corto. Y por otro lado está el interés de quienes gobiernan por mantener a los gobernados en esa condición de ser menores de edad. Es decir, la incapacidad que tiene un individuo para hacer uso de su propia razón lo hace menor de edad, ¿cierto? No es lo suficientemente mayor como para poder tomar sus propias decisiones, como para poder organizar sus propios criterios sin la tutela de otro. Y por otro lado está, digamos, coincide con esa, en cierto sentido, perversa configuración heterónoma del individuo en la modernidad con el interés de los gobernantes, de las élites gobernantes, por mantener a los individuos en esa minoría de edad, en esa incapacidad de formarse un criterio propio, en esa incapacidad de hacer uso de la propia razón. Entonces, en ese sentido, pues es bien importante, ¿no? Lo que se ha hecho a propósito
actualmente, lo que se hace a propósito de la televisión y de las redes sociales, de la radio, la forma en que la información tendenciosa, pagada por un empresariado que ha cooptado hasta cierto punto la comunicación social y por lo tanto se encuentra al frente de la construcción de la opinión pública, em, con eh, diversas formas de entretenimiento que mantienen a los individuos en una indisposición con respecto al esfuerzo, al trabajo de tener que informarse y estudiar los temas sobre los cuales está llamado a decidir en democracia. Entonces, esta combinación perversa eh, entre individuo menor de edad y gobernante interesado en que el individuo se mantenga en la minoría de edad es casi un equivalente en términos de la comunicación social contemporánea, ¿cierto? De un individuo indispuesto para esforzarse por aprender y conocer aquello que tiene que decidir y un aparato mediático diseñado para mantener a ese individuo en esa indisposición. Entonces, allí hay cuestiones interesantes de fondo que permiten actualizar la filosofía política de Stanislao Zuleta en relación con los problemas fundamentales de la democracia hoy. Eh, el pensamiento político de Stanislao es sin duda un pensamiento actual. Ahora, en estas dos causas, ¿no? Aparecerían como signos inequívocos de la heteronomía, ¿cierto? Que es lo contrario de la autonomía, el pensamiento de Kant, ¿no? Es una condición negativa de ser individual y colectivo, porque si la autonomía es autónomos, la capacidad que tendría un individuo de darse a sí mismo una regla, una ley, por ejemplo, en el sentido de la moralidad, que es donde más cabe, porque el derecho positivo ya es una construcción política, pero en el caso de la ley moral racional, el individuo se autorregula, se autonorma, se autolegisla, ¿cierto? Y esa es la autonomía, pero la heteronomía es heteronomos, es decir, que hay otro que da al individuo una regla, que da al individuo una norma moral, que lo regula. Entonces, esa condición heterónoma es considerada en el pensamiento de Stanislao Zuleta a propósito de la libertad del pensamiento em, como una condición negativa. Ahora, como lo señalaba Zuleta, y en esto voy a citar, dice, Kant comprende muy bien que la libertad política es una condición esencial para el desarrollo del pensamiento. Entonces, esta frase, esta constatación, este reconocimiento de Zuleta a Kant es bien importante justamente porque es una vindicación de las libertades y fundamentalmente de la libertad política. Pero es interesante porque ahí, digamos, hay una inversión de los términos en los que a primera vista uno creería que debe ser planteada la cuestión. Y es que se diría que para que haya libertades políticas tiene que haber una libertad de pensamiento. ¿Cierto? Si el individuo se puede asociar, si el individuo puede hacerse partícipe de las decisiones colectivamente vinculantes, si el individuo puede adquirir la capacidad para hacer un uso público de su razón, es porque su pensamiento está liberado, ¿cierto? Está en condiciones de hacerlo. Pero en la relación inversa, como lo reconoce Zuleta a propósito de Kant, deben existir unas condiciones y creo que ahí podemos decir que hay un planteamiento republicano de fondo en el pensamiento de Kant y por lo tanto en la filosofía política de Stanislao Zuleta. Deben existir unas condiciones generales, ¿cierto?, que habiliten la libertad política. Y esas condiciones generales son unas condiciones de la sociedad, es decir, que en el tejido de la intersubjetividad debe haber un pensamiento liberado, perdón, debe haber una condición política de libertad para que el pensamiento pueda ejercerse libremente y por lo tanto para que éste pueda desarrollarse, porque el pensamiento sin libertad no puede desarrollarse. Ese es otro tema que Stanislao Zuleta trabajará, pero ya más en la perspectiva
de la educación, ¿no? Y de la relación que existe entre educación y democracia. Pero en este punto en particular, pues la condición esencial para el desarrollo del pensamiento humano es la libertad política. Por lo tanto, la libertad política no estaría solamente al final, sino también en el inicio. eh, digamos que en el inicio o en el final de la sociedad moderna y de la individualidad moderna, de la subjetividad moderna. Ahora, sobre todo, digamos que al pensar que la ilustración había tenido la virtud, ¿no?, de revolucionar y de evolucionar la historia humana, de haber introducido en el desarrollo histórico de la humanidad, digamos, una tendencia hacia la autonomía individual y por haber establecido pues una marcada ruptura con las formas de sumisión colectiva a fuerzas opresivas. Entonces, la ruptura con el antiguo régimen que la Revolución Francesa produjo y a la cual Kant remite, digamos, con una suerte de signo, el significado del progreso, ¿no?, histórico de la humanidad. em, Estanislao Zuleta reconoce que la ilustración tiene esa significación. Sabemos muy bien que la crítica de colonial pues ha desmitificado profundamente el problema de la ilustración, o más bien el proyecto, la experiencia histórica de la ilustración. Y lo ha hecho mostrando precisamente la violencia que hay en ella, ¿no? Pero Estanislao Zuleta, por supuesto, que según he escuchado a mis maestros decir, no reconocía o rechazaba la sola idea de una filosofía latinoamericana. La filosofía sería filosofía sin más, en el sentido, no en el sentido de Leopoldo Sea, pero sí en un sentido, digamos, general, de una filosofía que es universal, que no tiene, digamos, un apellido que le fuese dado por la circunstancia histórica y geográfica del filosofar. Pero en el caso de la filosofía política, pues la filosofía política tendría también esas características pues universales. Y la ilustración tendría también unas características universales, ¿cierto? Cosa, digamos, que contrasta un poco, ¿no?, con la idea del materialismo histórico, que creo yo es pues, perfectamente compatible con la descolonización, pero en este caso no pareciera coincidir, ¿no?, la influencia, y quizá allí es donde está la anomalía más profunda, ¿no?, de un pensamiento que está a la vez, y este es el caso de Stanislao Zuleta, este es el caso de Antonio García Noza, y este es el caso de Gustavo Petro, y es la anomalía profunda que se produce en un pensamiento político que está a la vez influenciado por el liberalismo y a la vez está influenciado por el socialismo, ¿sí? Digamos que esa es una intuición que tengo y que sería interesante, al menos para mí, ir desarrollando. Bien, la ilustración, que en cierto sentido es pues un sinónimo de la libertad de pensamiento, era a ojos de Stanislao Zuleta el progreso moral, el signo del progreso moral de la humanidad. Y este progreso moral de la humanidad pues estaba destinado a hacer florecer, ¿no?, lo mejor del espíritu humano. Entonces, Zuleta, como humanista que era, no podía poner como fin último de la filosofía política y de la actividad política en general, no tanto la felicidad en el sentido de una satisfacción narcisista de las individualidades que coexisten en una sociedad, sino el engrandecimiento del espíritu humano, la elevación de la condición humana, que a través de una progresiva superación de su conflictividad inherente puede llegar a conquistar regiones existenciales, digámoslo así, eh, antes no conquistadas. Entonces, el progreso moral de la humanidad que representa la ilustración es también el fin último de una filosofía política que, partiendo de la insociable sociabilidad, se dirige hacia eh, la construcción de un concepto positivo de la democracia.
Ahora, el segundo momento en la argumentación de Stanislao Zuleta en torno al concepto positivo de la democracia tiene que ver con la crítica de la crítica. ¿Qué quiere decir la crítica de la crítica? Marx fue un crítico de los derechos humanos. Así lo percibe Zuleta. Y Zuleta es un defensor de los derechos humanos. En ese sentido, lo que Zuleta critica es la crítica de Marx. Por eso hay una crítica de la crítica. Y creo que en ese sentido hay un ejercicio dialéctico interesante en la evolución del pensamiento crítico en Occidente, donde se sitúa, por supuesto, el pensamiento político, la filosofía política de Stanislao Zuleta, que pensaba los derechos humanos, reflexionaba los derechos humanos de cara a la circunstancia histórica que le tocó vivir, era la violencia en Colombia, ¿cierto? Especialmente de la década de los 70 y 80, aunque obviamente las décadas anteriores, por ejemplo la década de los años 50, donde la violencia con B mayúscula, pues fue lo característico de de la insociable sociabilidad humana en nuestro país, en Colombia. Pero bueno, Estanislao Zuleta sostenía, ¿no?, que el pensamiento de Karl Marx, filósofo alemán, bueno, teórico, crítico alemán, muy conocido por todos y por todas quienes estudian las ciencias humanas y sociales. Zuleta pensaba que en Marx existía una profunda incomprensión de los derechos humanos y que esa incomprensión se debía en primer término a la contradicción según la cual, pues para Marx el arte y la ciencia eran eh, capaces de trascender, ¿no?, los límites sociohistóricos de su nacimiento para convertirse en conquistas de la humanidad, ¿cierto? Entonces, la autotrascendencia del arte y de la ciencia son también formas, digamos, son potencias, capacidades que le permiten al ser humano progresar. Pero no había sido capaz, Marx, digo, según Zuleta, no había sido capaz de pensar que el derecho y las instituciones políticas también podían trascender las circunstancias sociales históricas de su nacimiento y de su aparición para integrarse al progreso histórico de la humanidad. Esta crítica me parece supremamente interesante. Además, porque a excepción de Pashukanis y otros eh, intelectuales que podríamos considerar marginales en la historia del marxismo, la historia intelectual del marxismo, el marxismo no ha sido la corriente más lúcida a la hora de pensar los derechos o la cuestión del derecho, porque parte a priori de una confrontación con el Estado. Es un pensamiento revolucionario que da pistas sobre la transformación histórica de la sociedad como ruptura con respecto a un orden social establecido, pero no da claves, suficientes claves para poder gobernar, es decir, para poder dirigir un sistema social establecido. A pesar de que la Unión Soviética pues, fue toda una experiencia de gobierno de 70 años. Es decir, la conciencia marxista debería tener ya, hoy en día, quizá no en el tiempo de Zuleta, porque Zuleta está pensando esto antes de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Antes de la desintegración de la URSS. Entonces, a día de hoy, la conciencia marxista debería tener, obviamente, una idea mucho más pulida, una idea mucho más trabajada de lo que significa gobernar una sociedad. En cualquier caso, es interesante cómo el planteamiento ético de fondo que estaba en el argumento de Zuleta a propósito de la reciprocidad lógica se traslada al tratamiento de los conceptos, porque lo que está cuestionando Zuleta es el hecho de que Marx pudiera ver en el arte y la ciencia esa capacidad autotrascendente que le permite integrarse al progreso, integrar, ¿no?, los desarrollos del arte y de la ciencia al progreso de la humanidad, pero no le atribuye esa misma capacidad al derecho y a las instituciones políticas. Entonces, creo que en ese aspecto la crítica de,
de Zuleta es brillante y además es sugerente. Es decir, abre todo un panorama de investigación que seguramente ya algunos lo harán desarrollado, pero que yo tenga conciencia de eso me parecería un tema interesante para seguir indagando, ¿no? Pero bueno, esto implicaría, o esto implicaba para Zuleta, que Marx ignorase pues los aciertos, ¿no? Eh, del derecho y de las instituciones políticas modernas, incluso bajo su formulación y construcción práctica burguesa. Pero esto tampoco implicaba que Zuleta ignorase los aciertos de la crítica marxiana a los derechos humanos, ¿cierto? Porque por un lado, consideraba que Marx tenía razón al señalar que los derechos del hombre, ¿cierto? Como fueron formulados en la Revolución Francesa, no eran más que letra muerta para aquellos y para aquellas que no gozaran pues de unas condiciones materiales y culturales que fuesen adecuadas para ejercer esos derechos. Es decir, que Zuleta acepta la crítica materialista de Marx a las condiciones sociales de existencia que posibilitan o inhabilitan el ejercicio real de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Eso lo acepta Zuleta. Pero por otro lado, también consideraba que Marx tenía razón al denunciar el individualismo utilitarista que estaba contenido en la Declaración Francesa de los Derechos Humanos. Es decir, que Zuleta acepta la crítica de Marx a la ontología social que está como que subyace al derecho burgués de la Revolución Francesa, por supuesto, y ni qué decir de la Revolución Americana de 1776. Pero muy a pesar de este reconocimiento, ¿no?, a la crítica marxiana, pues, el autodidacta colombiano objetaba el hecho de que Marx no comprendiera el inmenso acontecimiento político que había significado la limitación del poder soberano con base en el reconocimiento de los derechos de ciudadanía, pues para los miembros de una sociedad civil, incluyendo el derecho a levantarse contra un régimen que se considerara injusto. Es decir, entra, de acuerdo con Zuleta, lo que Marx no ve es el carácter profundamente revolucionario de sus derechos. Y no solamente revolucionario como ruptura en el momento histórico, sino como legitimación y legalización a posteriori de las revoluciones futuras. Esto me parece supremamente interesante, porque es que se tendría ya un derecho a la rebelión, se tendría ya un derecho a ser revolucionario, se tendría ya un derecho a desafiar el orden social y político establecido en nombre de la libertad individual y de la dignidad individual. Eh, que por supuesto, para poder devenir gesto político frente a un orden social y político establecido, pues tendría esa individualidad reivindicada, tendría que ser una individualidad colectivamente reivindicada. Pero creo que este punto me parece que es clave para poder pensar, ¿no? Para poder reflexionar concretamente los alcances de la crítica, los alcances y los límites de la crítica de Marx y cómo Stanislao Zuleta reconoce, ubica, localiza esos alcances y esos límites. Además de esto, pues Zuleta objetaba a Marx el haber confundido la ideología burguesa con la legalización de las libertades de expresión, de asociación y oposición, que es bastante interesante porque pareciera ser, al menos para algunos ortodoxos, ¿cierto? Marxistas, que aquello que como institución, que como precepto, que como idea regulativa, que como fundamento normativo, eh, hubiese producido la revolución burguesa estaba ya de origen contaminado por una ideología burguesa. Entonces, si durante la revolución burguesa se legalizaron ciertas libertades, ello querría decir que esas libertades serían esencialmente burguesas. Y creo que esto contrastaría, por supuesto, con la naturaleza, digamos, dialéctica
del proceso histórico en su desarrollo, según la cual pues los elementos que se originan en un momento de la historia no quedan necesariamente atrapados en ese momento de la historia, ni en el ámbito, digámoslo así, ético y político de un determinado actor de la historia, sino que estos elementos comienzan a sufrir mutaciones, porque no solamente experimentan una ampliación, una difusión, una diseminación en el espacio y en el tiempo, sino también una ampliación, una difuminación a través de las subjetividades, a través de las culturas, a través de las nacionalidades, a través de los momentos históricos en los que ética y políticamente tienen que ser reevaluados los elementos configurantes de una subjetividad, configurantes de un discurso, configurantes de un proyecto político para poder, ¿cierto? Ser adaptados a esa circunstancia, adaptados a ese momento, utilizados con éxito práctico, digo yo. Entonces, en ese sentido, creo yo, la crítica de la crítica que Zuleta ensayaba a propósito de Marx y su relación con los derechos humanos, no solamente es lúcida en el sentido de poder puntualizar de manera exacta cuáles son los alcances y los límites de esa crítica de Marx, sino que además es correcta eh, desde el punto de vista de su utilidad praxeológica, práctica, para nosotros en el presente. Ahora, hay un elemento importante que rescatar a propósito de este reconocimiento de Zuleta o esta confrontación de Zuleta con Marx, y es la crítica a la utopía marxista, que es por supuesto la utopía comunista. Entonces, Zuleta pensaba que el determinismo económico, ya sabemos que al día de hoy, pues varios críticos y lectores de Marx, entre ellos por supuesto Enrique Dussel, han rebatido, y Laclau sin duda, han rebatido, digamos, los fundamentos de la concepción según la cual el marxismo sería un determinismo económico, ¿cierto? Sin embargo, Zuleta todavía consideraba el marxismo como un determinismo económico, y concebía dentro de ese determinismo el mito de la conciencia liberada, ¿no? Del hombre nuevo, de la humanidad nueva que estaría despojada por completo del egoísmo, que siendo absolutamente libre, pues ya no requeriría de ninguna libertad para debatir las diferencias y resolver los conflictos. Entonces, esta utopía, ¿cierto?, de la sociedad sin clases, que sería quizá en último término una sociedad sin conflicto, es decir, una sociedad igualitaria, una sociedad de concordia, una sociedad armónica en la que ya no existirían esos conflictos. Era lo que había impedido a Marx comprender la verdadera importancia de los derechos humanos, ¿no? Y esto me hace pensar un poco en el papel que deben jugar las ideas regulativas, que son ideas utópicas o proyecciones, prefiguraciones utópicas de la sociedad futura, em, en la manera como entendemos y juzgamos, comprendemos las sociedades actuales o presentes, ¿sí? Entonces, esto creo yo es supremamente importante porque habilita o proporciona una cierta sobriedad a la filosofía política, a la teoría política, a la ciencia política, es decir, al pensamiento político. Y esa sobriedad descansa fundamentalmente en la posibilidad de entrever la diferencia entre el horizonte utópico y el horizonte práctico actual. Y cómo, a pesar de esa diferencia entre una cosa y la otra, es posible o no asegurar la coherencia práctica entre las dos cosas. Es decir, que no se pierda de vista el horizonte utópico hacia el cual se dirigen los esfuerzos de generaciones enteras empecinadas en transformar el orden social existente. La coherencia entre eso, que no se pierda ese horizonte, pero que tampoco se pierda la conciencia sobria y realista de las condiciones actuales en las cuales se tiene que luchar para poder construir ese futuro deseado. Entonces, allí hay, creo yo, un aspecto sumamente importante, sumamente fecundo
para la filosofía política de la democracia, sobre todo, teniendo en cuenta pues que la democracia es este dispositivo organizacional, político, ético, a través del cual pues tomamos decisiones que comprometen el presente, pero que también comprometen el futuro. Entonces, por allí la cosa sigue siendo muy interesante en el pensamiento de Zuleta. Y bueno, sumado a esto y creyendo pues que él había desarrollado la ciencia de la historia, me refiero a Marx, Marx interpretado por Zuleta, y que a partir de ella pues representaba los intereses del proletariado, es decir, los intereses de la humanidad, que había una suerte de equivalencia entre proletariado y humanidad, en la medida en que el proletariado sería como la clase mayoritaria, ¿cierto? La clase sojuzgada, la clase capaz de humanizar el mundo. Pues se entendía por qué el pensamiento de Marx había sido usado por algunos regímenes totalitarios. Entonces, creo yo, interpreto yo que lo que Zuleta entrevía en este punto era que en el pensamiento de Marx había unos maximalismos tales, ¿cierto? Que no solamente obliteraban la necesidad de la democracia, porque no habría un pluralismo que mediar, no habría un pluralismo que requiriera o demandara el consenso para poder construir pues una sociedad futura y una ruptura radical con la sociedad presente, sino que a priori, o bueno, con fundamento en una ciencia de la historia, pues el proletariado estaría llamado, el proletariado como clase, como sujeto universal, estaría llamado, o sea, como sujeto o clase representante de los intereses de la humanidad, estaría llamado a transformar, ¿no? Él y solo él estaría llamado a transformar el orden social existente y a construir el orden social futuro. Entonces, creo yo que por aquí las cosas, digamos que en este orden de argumentación, Zuleta va construyendo un concepto positivo de la democracia que parte de la paradójica condición humana, de la insociable sociabilidad, y llega hasta una defensa de la necesidad de los derechos humanos como fundamento ético y político y jurídico del concepto positivo de la democracia, y para eso tiene que pasar por una defensa de los derechos humanos ante la crítica dirigida por Marx, que era una crítica que en parte estaba fundamentada y tiene razón, pero por otra parte carece de fundamento y ya no tiene razón de ser. Finalizaremos entonces con ya la entrada propiamente dicha del pensamiento de la filosofía política de Stanislao Zuleta a la teoría de la democracia. Eh, en este punto, y pensando sobre todo en la realidad colombiana y en la realidad mundial de su tiempo, Stanislao Zuleta pues creyó necesario y urgente elaborar un concepto positivo, una concepción positiva de la democracia, ¿no? Entonces, la necesidad y la urgencia de esta elaboración pues se debían ante todo al desprestigio en el que había caído la democracia misma, ¿no? Pues concebida como la forma menos mala de gobierno, y hay que decir que esta idea sigue vigente en muchas cabezas, ¿cierto? Pues la democracia había hecho del pluralismo y la tolerancia dos valores puramente cosméticos, ¿no? Situados a la sombra de las mayorías. Digamos que Zuleta está peleando con una suerte de sentido común, ¿cierto? Según el cual la democracia es una farsa, y es una farsa que encubre, que recubre, ¿cierto? El verdadero proceso que es una guerra de clases, una guerra de todos contra todos, eh, una condición social según la cual pues el vivo vive del bobo, etcétera. Todas estas cosas que están en el sentido común y que desprestigiaron a la democracia, que hacían del pluralismo una mera palabrita y de la tolerancia una mera palabrita y nada más que eso, pues era aquello contra lo cual pues Zuleta dirigía su pensamiento crítico, ¿no? Su crítica filosófico-política.
Entonces, contrario a ese sentido común, Zuleta concebía la democracia como una afirmación de la multiplicidad o de la pluralidad irreductible del ser individual y colectivo, ¿cierto? O sea, Zuleta convertía el pluralismo en un hecho de facto, ontológico, antropológico de la democracia. Y en efecto, pues para el filósofo colombiano debíamos, citaré, aprender a apreciar el debate y el conflicto como el territorio de nuestra liberación humana, ¿cierto? O sea, eso es re interesante. No es, volvemos una vez más a este postulado, no es la ausencia de la conflictividad, no es la resolución última de la paradoja humana lo que debe buscar la democracia, ni lo que debe buscar cualquier utopía de realización política y social, sino la asunción positiva, afirmativa, fecunda de esa conflictividad o esa condición paradójica. La liberación consiste precisamente en no dejarse atascar por esas condiciones, no quedar atrapado en esas condiciones y por supuesto que esas condiciones no se reviertan, no se conviertan en cadenas, no se conviertan en violencia, no se conviertan en sojuzgamiento, en exclusión, en opresión, en marginación. Porque solo a partir de una confrontación respetuosa, ¿cierto? Del reconocimiento recíproco de la reciprocidad lógica, etcétera, del diálogo, entre los que son diferentes, pues nos es posible en efecto superar y profundizar, transformar las condiciones de existencia. Entonces, allí es donde la democracia se hace necesaria, no se hace, digámoslo así, una opción entre regímenes políticos distintos, sino que se convierte en una necesidad del progreso humano, una necesidad de su elevación espiritual, una necesidad de su propia condición, que por supuesto demanda, al menos en la perspectiva humanista de Zuleta, demanda, ¿no? Un grado más alto, eh, un desarrollo mayor. Ahora, como elemento derivado, y después veremos otros elementos que se derivan de esta entrada del pensamiento político de Zuleta a la teoría de la democracia, encontramos la relación entre igualdad y libertad, que son los dos valores fundamentales de la política moderna. Sí, el concepto de la fraternidad es un concepto ético y moral, por supuesto, inherente a la conciencia política de la modernidad después de la Revolución Francesa de 1789, pero no ha sido suficientemente desarrollado en la teoría política, en la filosofía política, y ha sido más bien, tiende a ser reemplazado por otros conceptos como por ejemplo el concepto de tolerancia o por el concepto de solidaridad. Pero el concepto de fraternidad como tal no ha sido tan desarrollado en filosofía política. Ignoro si habrá sido suficientemente desarrollado en ética, pero en filosofía política no. Ahora, eh, Zuleta pues era perfectamente consciente de que nuestra libertad no se encontraba solamente amenazada por el despotismo religioso, sino que además de ello pues se encontraba amenazada por la desigualdad económica, ¿cierto? Entonces, siendo de este modo, tanto la libertad como la igualdad aparecerían ante los ojos de Zuleta como valores que no será preciso preservar, ¿cierto? Entonces, la libertad contra el despotismo, ya sea de la religión, de las ideologías fuertes, de los autoritarismos políticos, etcétera, y la igualdad, ¿cierto?, ante la desigualdad o la exclusión económica. Entonces, sin embargo, Zuleta pues intentaba problematizar el significado de estos valores, ¿no? El lugar que ellos ocupaban en el porvenir de la existencia humana en la modernidad y en la base de la problemática o con base en la problemática planteada por él, pues la libertad no podía ser concebible por fuera, ¿no? De las condiciones que la hacían posible, es decir, de las condiciones materiales y formales de la igualdad. Por lo tanto, no habría igualdad sin libertad en el mismo sentido en el que no habría igualdad sin libertad. Y esta relación, digámoslo así, de codependencia o esta determinación recíproca de la igualdad y de la libertad
es lo que, a mi juicio, pues hace de Stanislao Zuleta un pensador republicano, un pensador republicano. Entonces, contra lo que él consideraba como la política racionalista de nuestro tiempo, pues no puede tomarse la lucha por las libertades como pretexto para encubrir las desigualdades, ¿no? Los privilegios y la dominación de clase, que es lo que generalmente se pretende hacer. Y de la misma manera, pues no se podían tomar las luchas en contra de las desigualdades, pues en favor de de la justicia y seguridad sociales, ¿no? Como un pretexto para abolir las libertades democráticas. Entonces, ninguna de estas vías en las que era sustituido eh, la libertad por la igualdad o viceversa, cuando es sustituida la igualdad por la libertad, eh, pues, no se podía dar respuesta a las urgencias que fueran planteadas pues, por las necesidades humanas de nuestro tiempo. Entonces, fíjense ustedes, en este punto, el pensamiento, la filosofía política de Stanislao Zuleta llega a un punto en el que ya comienza a interlocutar de manera o a trabajar de manera con más o menos detalle eh, algunos temas, ¿no? de la filosofía política moderna. Es necesario decir, y lo veremos después, que Stanislao Zuleta no rebasa, digamos, los límites de la modernidad. Stanislao Zuleta es un pensador ilustrado de la modernidad. Y su concepto positivo de la democracia es un concepto ilustrado de la modernidad. Entonces, en esta perspectiva y situando a Zuleta allí, nos es posible valorar la actualidad de su pensamiento, pero también sus limitaciones, ¿verdad? Zuleta no va a trabajar, por ejemplo, no va a dar cuenta del problema de la ecología, que es hoy un problema fundamental. Tampoco dará cuenta de lo que son, digamos, las demandas del feminismo, las demandas del animalismo, el conflicto religioso, el problema, digamos, de la sociedad global, de la guerra global, del calentamiento global acelerado, de todos esos temas que son como tan actuales, no están en el pensamiento, están desarrollados en el pensamiento de Zuleta, que cuando reflexionó sobre la política lo hizo pensando sobre todo en Colombia, en la situación de Colombia en la década de los años 80, ¿cierto? Y sobre todo pensando en la necesidad de la paz en Colombia como superación de la guerra. Entonces, fíjense que todos estos temas, la selección de todos estos temas de la filosofía política estaban motivados por una circunstancia. Esas elecciones estaban motivadas por una circunstancia específica, concreta, que es una circunstancia que no ha desaparecido hoy y que es lo que hace justamente que su pensamiento siga siendo vigente, pero a esa situación se le han añadido otros temas, se le han añadido otros problemas. Y esa añadidura es lo que hace justamente que deba ser repensado críticamente en la perspectiva de un horizonte de ampliación de su pensamiento. Entonces, por lo pronto, aquí tenemos una introducción al pensamiento filosófico político de Zuleta, específicamente en lo que concierne o en lo que refiere su concepto positivo de la democracia.